¿Qué tal amigos? Cordial saludo. Les habla Gustavo Rodríguez Maturana, licenciado en Química y Biología de la Universidad del Chocó. Les recuerdo que esta y más clases de química las encontrarás en mi canal Román G Químico de youtube.com o visitando mi sitio web www.romangquimico.webnode.es. Les invito a seguirme en mi cuenta de Twitter @romangquímico. En el presente video tutorial abordaré el tema normalidad en soluciones químicas. Espero prestes mucha atención para que puedas comprender mucho mejor este concepto del capítulo de soluciones químicas. Sean todos y todas bienvenidos. Soluciones químicas, también conocidas como disolución, y se define como una mezcla homogénea de dos o más sustancias que se mezclan en proporciones variables. Partes de una solución o disolución. Estas son soluto y solvente. El resultado de disolver un soluto en un solvente es una solución o disolución. Te recuerdo que soluto es la sustancia que está en menor cantidad en una solución y que es disuelta por el disolvente o solvente, es decir, se dispersa o solubiliza y siempre se encuentra en menor proporción, ya sea en peso o volumen. En una solución pueden haber varios solutos y este último da el nombre a la solución. Igualmente te recuerdo que solvente es la sustancia que disuelve o dispersa el soluto y generalmente se encuentra en mayor proporción o cantidad en una solución. También se le conoce con el nombre de disolvente. Por ejemplo, si tenemos un vaso con agua al cual le agregamos una cucharada de sal, el vaso con agua representa al solvente o disolvente. La cucharada de sal o cloruro de sodio o sal de cocina representa al soluto. Si disolvemos esa cucharada de sal en ese vaso con agua, el resultado que vamos a obtener es agua salada. El agua salada es el resultado de disolver soluto y solvente, que se llama solución. Más exactamente, en este caso, el cloruro de sodio disuelto en agua, vamos a obtener una solución salina o disolución salina. Clases de soluciones químicas. De acuerdo con la concentración de las soluciones, ellas pueden ser analizadas en términos cualitativos y cuantitativos dependiendo de su estado, y con base en la cantidad de soluto presente en las soluciones, estas se clasifican en solución diluida o insaturada. Es aquella en la que existe mucho menos soluto y mucho más solvente o disolvente. Solución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que el solvente puede diluir o deshacer. Por lo tanto, cualquier cantidad de soluto que se añada no se disolverá. La solución sigue teniendo menos soluto y más solvente o disolvente. Solución sobresaturada. Las cantidades extra de soluto agregadas a la solución saturada ya no se disuelven, por lo que se dirige hacia el fondo del recipiente, es decir, ese exceso de soluto se precipita. Hay exceso de soluto, pero siempre hay más solvente. Y por último, solución concentrada es aquella cuya cantidad de soluto es mayor que la del solvente o disolvente. Concentración normal en una solución química, más conocida como normalidad. Se define como el número de equivalentes gramos de soluto
por litros de disolución o solución. La normalidad se simboliza con la letra N mayúscula. Para determinarla se utiliza la siguiente fórmula. Normalidad es igual a número de equivalentes gramos de soluto dividido entre el volumen de la solución en litro. También debemos tener presente, para trabajar ejercicios de normalidad, que un mol de una sustancia X, de una sustancia cualquiera, X, Y o Z, un mol de esa sustancia equivale al peso molecular en gramos mol de esa sustancia. En estos ejercicios más que todo vamos a trabajar el peso molecular en gramos. También tenemos que tener en cuenta que un mol de una sustancia X cualquiera equivale o es igual al equivalente gramos de soluto de dicha solución. En algunos casos vamos a tener que usar la densidad, para lo cual les recuerdo que densidad es igual a masa dividido entre el volumen. A continuación voy a realizar una serie de ejercicios en el que aplico el concepto de normalidad. Presta mucha atención. Para lo cual, primero que todo, debes tener en cuenta cómo determinar el número equivalente de gramos del soluto. Dependiendo del tipo de sustancia, así lo vas a determinar. Presta mucha atención. Si, por ejemplo, el soluto es un ácido, para determinar el número equivalente de gramos se procede así, para los ácidos. Un mol, por ejemplo, del ácido fosfórico, aquí lo tenemos, por ejemplo, H3PO4, un mol del ácido fosfórico tiene 3 equivalentes gramos. ¿Es por qué? Porque tiene 3 hidrógenos. En conclusión, el número de equivalentes gramos para los ácidos lo determina la cantidad de hidrógeno que presente el ácido. El ácido fosfórico tiene 3 hidrógenos, por eso tiene 3 equivalentes gramos. Este otro ácido es el ácido selenhídrico. Tiene 2 hidrógenos. Por consiguiente, un mol del ácido selenhídrico tiene 2 equivalentes gramos. Aquí tenemos el ácido bromhídrico. Tiene un solo hidrógeno, una sola H. Un mol de este ácido tiene un equivalente gramos. Así se determinan los equivalentes gramos para los ácidos, dependiendo de la cantidad de hidrógeno que presente el ácido. Para las bases o hidróxidos, ¿cómo se determina? Para las bases o hidróxidos se tiene en cuenta la cantidad de OH que presente la base o hidróxido. Por ejemplo, aquí tenemos el hidróxido de calcio. Tiene 2 veces OH. Quiere decir que un mol de hidróxido cálcico o de hidróxido de calcio equivale a 2 equivalentes, vaya la redundancia, 2 equivalentes gramos. En el caso del KOH o hidróxido de potasio, un mol del hidróxido de potasio, como tiene un solo OH, es igual a un equivalente gramos. Miremos el tercer caso, el hidróxido de aluminio. Hay 3 veces OH, quiere decir que un mol de hidróxido de aluminio tiene 3 equivalentes gramos. En el caso de las bases o hidróxidos, los equivalentes los determina la cantidad de OH que presente el hidróxido o base. Y por último, para determinar el equivalente gramo para las sales, se procede así. Se tiene en cuenta la carga total del catión. Catión es la parte positiva en la sal. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el sulfito de magnesio. Si hacemos las operaciones de los estados de oxidación con los subíndices, miramos 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, más 2 menos 2 me da 0. Hay neutralidad de carga. Entonces, tengo en cuenta solamente la cantidad que me da el catión o el primer elemento, la parte positiva para que me entiendan. Entonces, llego 2 por 1, 2. Como me da 2, un mol de sulfito de magnesio tiene 2 equivalentes gramos. Miremos este otro caso. Tenemos otra sal. Este es el tricloruro de hierro o cloruro férrico. Si hacemos las operaciones de los estados de oxidación con los subíndices, tenemos
3 por 1, 3, me da menos 3. 3 por 1, 3 para el hierro, más 3 menos 3 me da 0, neutralidad de carga. Pero la carga positiva aquí es el hierro, es decir, el catión, y multiplico 3 por 1, 3. Entonces, como hay 3 cargas positivas, eso es el equivalente gramos para este compuesto. Un mol de tricloruro de hierro tiene 3 equivalentes gramos por la cantidad de cargas positivas, 3 por 1, 3 del hierro, correcto. Miremos este último caso. Tenemos el sulfato crómico. Hacemos la multiplicación 3 por 2, 6, menos 6, 3 por 2, 6, más 6. ¿Cierto? La carga positiva es 3 por 2, 6, me da 6. Quiere decir que un mol de sulfato crómico tiene 6 equivalentes gramos por la cantidad que me da la carga positiva, 3 por 2, 6. Las cargas positivas o cationes en las sales determinan los números equivalentes. Es fundamental que tengas claridad en esto, cuándo es ácido, cuándo es base y cuándo es sal para determinar el número de equivalentes. Ahora sí, voy a proceder a hacer una serie de ejercicios para aplicar el concepto de normalidad. Presta mucha atención. Ejercicio número 1. Dice, calcular la normalidad de una disolución de 25 gramos de carbonato de potasio en 150 mililitros de solución. Colocamos nuevamente la fórmula para que la tengamos presente. Resolvamos el presente ejercicio. Solución. Primero que todo, el ejercicio me pide que calcule la normalidad, por eso coloco esta incógnita, calcular la normalidad. El ejercicio no me da los equivalentes gramos, mire que por ninguna parte me dice tantos equivalentes gramos, el ejercicio no me los da, también tengo esa incógnita. El ejercicio tampoco me da el volumen en litro, el ejercicio me da un volumen, pero me lo da en mililitros. La fórmula de normalidad me exige que el volumen esté en litro, entonces tampoco me da este dato. Primero que todo, procedo a determinar o a calcular el número de equivalentes gramos del soluto. El soluto aquí ya sabemos que es esta sal que se llama carbonato de potasio. Recordemos, las sales terminan en ato, ito o uro. Esta es una sal, termina en ato. Entonces, para lo cual debo proceder así. Voy a determinar el número de equivalentes gramos. Como me dan una cantidad de carbonato, debo colocarla de primero. Voy a hacer esta conversión por factor de conversión, valga la redundancia. Primero que todo voy a pasar esos 25 gramos a moles. Y una vez en moles, ahí sí los paso a número equivalente. Ese es el procedimiento a seguir. Entonces, los 25 gramos que me dan de la sal, carbonato de potasio, le coloco como denominador la unidad. Voy a cancelar gramos. Voy a pasar, como dije, los gramos a moles. Y ya sabemos que un mol equivale al peso molecular en gramos. Aquí en normalidad vamos a trabajar solo con gramos. Entonces, coloco que un mol de carbonato de potasio equivale al peso molecular del carbonato de potasio. Te recuerdo que debemos utilizar la tabla periódica para hallar este peso molecular con ayuda de la tabla periódica y tu calculadora. Buscamos en la tabla el potasio, el peso atómico lo multiplicamos por 2. Busco el peso atómico del carbono en la tabla y lo multiplico por 1. Y busco el peso del oxígeno en la tabla, el peso atómico, y lo multiplico por 3. El resultado de todas estas multiplicaciones lo sumo. Y ese va a ser el valor del peso molecular en gramos. Entonces, si haces bien esos cálculos, un mol de carbonato de potasio equivale a 138.2 gramos. De esta manera puedo cancelar gramos en numerador y gramos en denominador. Ya he pasado los 25 gramos que me dio el ejercicio a moles. Ahora de moles voy a pasarlos a equivalentes. Y recordemos que un mol tiene X cantidad de equivalente dependiendo si es ácido, si es sal o si es una base o hidróxido. Entonces,
Para cancelar moles debo colocar moles abajo y digo que un mol, como dije, en equivalente es dependiendo de la cantidad de equivalente, perdón, vaya la redundancia, que tenga la sal. Este caso es una sal. Entonces miremos las cargas positivas o catión. 1 por 2 me da 2. La carga positiva es más 2. Quiere decir que un equivalente de esta sal tiene 2 equivalentes. Un mol de carbonato de potasio tiene 2 equivalentes. Ahí puedo cancelar mol en numerador y mol en denominador. Lo que sigue ahora es multiplicar todos los numeradores entre sí. 25 por 1 por 2 equivalentes gramos. Si hago bien ese cálculo debe dar 50 equivalentes gramos. Y luego multiplico todas las cantidades de los denominadores entre sí. 1 por 138.2 por 1. Si hago bien ese cálculo da 138.2. Finalmente procedo a dividir 50 entre 138.2. Si hago bien el cálculo da 0.36 equivalente. Ya he calculado los equivalentes, que el ejercicio no me los dio, ya tengo este valor. Ahora debo de hallar este valor. Como la fórmula de normalidad exige que sea en litros, debo pasar este volumen que tengo en mililitros a litros. Lo voy a hacer por factor de conversión. Presta atención. Entonces, 150 mililitros que me dio el ejercicio sobre 1 por su factor de conversión. Debo cancelar mililitro. Entonces, arriba coloco litro y digo que un litro tiene 1000 mililitros. De esta forma puedo cancelar mililitros en numerador y mililitros en denominador. Lo que sigue es multiplicar entre sí las cantidades de los numeradores. 150 por 1 litro me da 150 litros y multiplico 1 por 1000 me va a dar 1000. Finalmente procedo a dividir 150 entre 1000. Si hago bien este cálculo debe dar 0.15 litros. Ya tengo el otro valor que el ejercicio no me dio. Ya tengo el volumen en litro. Ahora sí, finalmente procedo a dar respuesta al ejercicio, a determinar la normalidad, que es lo que el ejercicio pide. Entonces, utilizando su fórmula, normalidad es igual al número equivalente gramos del soluto dividido entre el volumen de la solución en litro. Lo que sigue es reemplazar a las letras por sus valores. Ya tengo, como les dije, tanto los equivalentes como el volumen en litros. Procedo. El número equivalente que acabé de calcular fue 0.36. Lo reemplazo por su valor. Y el volumen en litro que acabé también de calcular es 0.15. Finalmente procedo a dividir 0.36 entre 0.15. Si hago bien ese cálculo debe dar 2.4 equivalente gramos sobre litros, que es lo mismo que colocar 2.4 N normal. Equivalente gramos sobre litro es lo mismo que tener N, ya que la normalidad se expresa en equivalente sobre litro. Esta es la respuesta al presente ejercicio. Ejercicio número 2. Dice: hallar la normalidad de 50 gramos de hidróxido férrico en 0.7 litros de disolución o solución. Vuelvo y coloco las fórmulas que me van a ayudar a solucionar el presente ejercicio. Solución. El ejercicio me pide nuevamente que calcule la normalidad, pero no me dan los números equivalentes. Como puedes ver, en ninguna parte aparece la palabra número equivalente igual a tanto. Pero sí me da el volumen en litros de la solución. Miremoslo, aquí está el volumen, 0.7 litros, me lo dio en litros. Es decir, me ha dado el volumen. No necesito hacer conversión. Lo primero que tengo que hacer entonces sí es buscar o determinar el número equivalente gramos del soluto. El soluto aquí es hidróxido férrico. Es decir, tengo una base o hidróxido. Para lo cual procedo de la siguiente manera.
paso los 50 gramos a moles y una vez que los tenga en moles los paso a equivalente, como el caso del ejercicio anterior. Entonces, tenemos 50 gramos sobre 1, le colocamos como denominador la unidad por factor de conversión, vamos a cancelar gramos. Entonces voy a pasar de gramos a mole. Coloco arriba mol, que un mol equivale al peso molecular de este compuesto hidróxido férrico. Entonces lo que toca es buscar en la tabla periódica el peso atómico del hierro, lo multiplico por 1. Luego, ojo, presta atención, busco el peso atómico del oxígeno y lo multiplico por 3, ya que este 3 afecta todo lo que hay dentro del paréntesis. Entonces tengo 3 por 1, 3, tengo 3 oxígeno. E hidrógeno también tengo 3, 3 por 1, 3. Hay 3 hidrógenos, 3 oxígenos, pero hierro hay 1. Entonces el peso del hierro es por 1, el del oxígeno por 3, el peso, y el del hidrógeno también es por 3. Hago estas multiplicaciones, luego sumo su resultado y si hago bien esos cálculos, el peso molecular del hidróxido férrico es 106.87 gramos. Procedo a cancelar gramos en numerador y gramos en denominador. Ya he pasado de gramos a moles. Ahora finalmente paso de moles a equivalente gramo. Multiplico por su factor de conversión. Recordemos que un mol de una sustancia X, en este caso la sustancia X es el hidróxido o base, entonces un mol de un hidróxido equivale a la cantidad de OH que presente. Entonces, un mol del hidróxido férrico, como tiene 3 veces OH, tiene 3 equivalentes gramos. Un mol de hidróxido férrico equivale o tiene 3 equivalentes gramos. Finalmente procedo a cancelar en numerador y en denominador los moles. Multiplico 50 por 1 y por 3 equivalentes. Si hago bien ese cálculo, debe dar 150 equivalentes gramos. Y luego multiplico 1 por 106.87 por 1. Me debe dar 106.87. Y procedo a dividir 150 entre 106.87. La respuesta es 1.4 equivalentes gramos. Ya he calculado los equivalentes. Ya tengo los equivalentes y tengo el volumen en litro. Procedo a dar la respuesta al presente ejercicio, que es determinar la normalidad. Su fórmula, normalidad es igual a número equivalente de gramos dividido entre el volumen de la solución en litro. Como les dije, me piden la normalidad, acabo de calcular los equivalentes gramos de soluto, que es el hidróxido férrico, y el ejercicio me dio el volumen de la solución en litros. Procedo a reemplazar las letras por sus valores. Número equivalente gramos equivale a 1.4 equivalentes y el volumen de la solución en litros me lo dio, que fue 0.7, le coloco su valor. Finalmente procedo a dividir 1.4 equivalentes entre 0.7 litros. Si hago bien esta división debe dar 2 equivalentes gramos sobre litro, que es lo mismo que escribir 2 normal. Esta es la respuesta al presente ejercicio. Ejercicio número 3. Dice, determina la cantidad de gramos o masa de ácido fosfórico necesaria para preparar medio litro de disolución o solución que está 3 normal. A esa concentración está la disolución 3 normal. Vuelvo y coloco las fórmulas a utilizar y procedo a solucionar el ejercicio. Interpretemos el ejercicio. El ejercicio me da la normalidad. Me dice que la concentración es de 3. Me da el valor de la normalidad. El ejercicio también me da el volumen en litro. Me da que es medio litro. Y medio litro equivale a 0.5. O sea, me da el valor del volumen y me da el valor de la normalidad. Lo que no me da es el número equivalente de gramos. Para lo cual
Con base en esta fórmula voy a calcularlo, ya que tengo el valor de la normalidad, que es 3, y tengo el valor del volumen de la solución en litros. Con base en esta fórmula voy a calcular el número equivalente de gramos del soluto. Miremos. Voy a calcularlo, ya que tengo el volumen de la solución en litro y la normalidad. Reemplazamos a las letras por sus valores. La normalidad equivale a 3, que es lo mismo que escribir 3 equivalentes gramos sobre litro. Recordemos, equivalente gramos sobre litro es lo mismo que colocar n. Estas son las unidades de normalidad. Es igual a número equivalente dividido entre el volumen de la solución en litro. El volumen es medio litro, que es lo mismo que escribir 0.5 litros. Lo que sigue ahora es despejar números equivalentes, ya que no me los dieron. Voy a despejar número equivalente gramos es igual, simplemente, número equivalente gramos es igual a los 3 equivalentes gramos de soluto, ¿cierto? Y estos 0.5 litros que están dividiendo a número equivalente, como fue despejado, pasan a multiplicar a los 3. Aquí, a multiplicar. Despejé número equivalente gramos del soluto. Cancelo litros y litros. Y multiplico 3 equivalente gramos por 0.5. El resultado que me debe dar, si hago bien ese cálculo, es 1.5 equivalentes gramos de soluto. Ya he calculado el número equivalente gramos de soluto, que no me lo dio el ejercicio. Voy a determinar la cantidad de gramos de soluto, que es lo que el ejercicio me pide, la masa o cantidad de gramos de ácido fosfórico de este soluto. Voy a utilizar factor de conversión para hacer esto. Entonces, voy a pasar primero que todo a convertir el número equivalente de gramos del soluto a moles, y una vez lo tenga en moles los paso a gramos, y ahí ya finaliza nuestro ejercicio. Número equivalente que tengo es, acabo de calcular 1.5 equivalente gramos, le coloco como denominador la unidad y lo multiplico por su factor de conversión. Debo cancelar números equivalentes, debo ponerlos abajo, y recordemos que un mol de un ácido en equivalente es igual a la cantidad de hidrógenos que tenga. Este es el ácido fosfórico. Los ácidos se tienen en cuenta la cantidad de H que tengan para determinar el equivalente. Entonces, un mol del ácido fosfórico es equivalente. Te recuerdo, como hay 3H, ese es el número equivalente porque este es un ácido, el ácido fosfórico. De esta forma cancelo equivalente gramo en numerador y equivalente gramos en denominador. Ya tengo los equivalentes pasados a moles. Ahora los voy a pasar a gramos, a convertir a gramos. Lo multiplico por, ahí tengo en cuenta que un mol de ácido fosfórico es igual al peso molecular del ácido fosfórico, el peso molecular en gramos. Entonces, debo colocar moles abajo en el denominador. Digo que un mol equivale a multiplicar. ¿Cómo tenemos el peso molecular? Te recuerdo. Busco en la tabla el peso atómico del hidrógeno y lo multiplico por 3. Busco el peso atómico del fósforo y lo multiplico por 1. Y busco el peso atómico del oxígeno y lo multiplico por 4. Sumo todos esos resultados de esas multiplicaciones y me debe dar 97.993. Un mol de ácido fosfórico tiene 97.993 gramos. De esta forma cancelo mol en numerador y mol en denominador. Lo que sigue es multiplicar entre sí todas las cantidades de los numeradores, es decir, 1.5 por 1 por 97.993 gramos. El resultado que me da, si hago bien esta multiplicación, es 146.99 gramos. Y multiplico las cantidades de los denominadores entre sí. 1 por 3 por 1 me da 3.
Finalmente procedo a dividir 146.99 gramos entre 3. Esto va a ser igual a 48.99 gramos. Y si lo redondeo a 0 cifras decimales, es lo mismo que tener 49 gramos. La respuesta a nuestro ejercicio es 49 gramos de ácido fosfórico. Es lo que nos debe dar el presente ejercicio. Finalmente voy a hacer un cuarto y último ejercicio. Presta mucha atención. Este es un caso particular, ya que dice, miremos, calcular la normalidad de una solución de ácido sulfídrico que presenta una concentración 2.5 molar. El ejercicio me pide y voy a hacer relación mejor entre la concentración molar y la concentración normal. Para la fórmula es muy diferente a las anteriores. La fórmula que vamos a utilizar es esta última, esta segunda fórmula, donde normalidad es igual a número equivalente de gramos por molaridad. Entonces, solución al presente ejercicio. Primero que todo debemos calcular el número de equivalentes, ya que el ejercicio no me lo da. Calculamos el número equivalente del ácido. Miremos. Como es un ácido, te recuerdo que el número equivalente lo determina la cantidad de hidrógenos. En este caso, hay 2 hidrógenos en el ácido. Entonces, un mol del ácido sulfídrico tiene 2 equivalentes gramos, ya que tiene 2 hidrógenos. Ya he determinado el número equivalente. Ahora sí procedo a utilizar esta fórmula. Normalidad es igual a número equivalente de gramos por molaridad, ya que la otra no me sirve por los datos que me han dado. Normalidad es igual a número equivalente de gramos por molaridad. Normalidad es igual al número equivalente, acabé de calcularlo, que son 2, lo reemplazo, por la molaridad que me dio el ejercicio, que es 2.5. Finalmente procedo a multiplicar, normalidad va a ser igual a 2 por 2.5, la respuesta es 5 normal. Como pueden ver, la normalidad en este caso fue el doble de la molaridad. La molaridad es 2.5, mientras que la normalidad es 5. Espero, amigos y amigas, que la información aquí aportada a través del presente video tutorial haya contribuido a comprender mejor el concepto de normalidad. Amigas y amigas, será hasta una próxima oportunidad, no sin antes recordarte que este y más videos de química los podrás encontrar en mi canal romangequímico de youtube.com o visitando mi sitio web www.romangequimico.webnode.es. Los invito a seguirme en mi cuenta de Twitter @romangequímico. Chao.